trigonométricas. Ahora, las funciones hiperbólicas. En variable real se define el seno hiperbólico, el coseno hiperbólico, como funciones exponenciales. La variable compleja lo único que hace es cambiar de variable real a variable compleja. Muchachos, podrían decirme el día martes, ¿quiénes han estado? Los que hayan estado el día martes, a ver, revisen sus apuntes. Díganme si, si tienen sus apuntes completos. ¿Hasta dónde avanzamos? ¿Alguien quiere comentar algo? ¿No hay comentarios? Una introducción de las funciones trigonométricas, lo que era cosecante, cotangente. Hasta ahí llegamos, ingeniero. Están viendo en pantalla, ¿no? Sí. Ya. Bueno, hasta donde vieron en pantalla antes. Ahora vamos a hablar de las funciones hiperbólicas. Les había dicho que las funciones trigonométricas para variable compleja se cumplen las identidades trigonométricas. Vamos a después mirar un poco de las identidades, pero ahora me interesa ver el tema de seno hiperbólico. Ustedes pueden ver ahí está el seno hiperbólico. Es parecido al seno de Z, solo que en el seno hiperbólico ya no usamos y usamos exactamente la definición de variable real, solo que la variable ahora es un número complejo. ¿Sí? Bien, podemos encontrar a través de E a la Z también, perdón, podemos encontrar un momentito.
Fíjense, y a la z y a la menos z nos van a permitir encontrar la parte real e imaginaria de esta función. Entonces les voy a pedir ahora que como ejercicio voy a retornar un rato a lo anterior, al seno hiperbólico, al seno de z. Fíjense, hemos encontrado la parte real y la parte imaginaria. Y hemos recordado la definición de coseno hiperbólico y seno hiperbólico en variable real. No sé si ustedes han avanzado o han visto en cálculo 1, cálculo 2 esta definición. Pero para los eléctricos, electrónicos, es muy importante, y también para los físicos, obviamente, es muy importante llegar a estas conclusiones. Bien, fíjense cómo hacemos el seno, cómo ponemos en parte real e imaginaria, y lo mismo hemos visto sobre el coseno. Habíamos analizado la derivabilidad, hemos visto que coseno hiperbólico y seno hiperbólico son funciones enteras. Les voy a pedir, por favor, que habíamos visto que estas no van a ser funciones enteras porque pueden haber ceros en el denominador. Para el seno hiperbólico de z, quisiera que encuentren la parte real, la parte imaginaria, para luego analizar la derivabilidad. Voy a dejarlos trabajar 5 minutos. Después vamos a ver el análisis de derivabilidad completo.
Bueno, vamos a hacerlo juntos, muchachos. Bien, ¿qué sería el seno hiperbólico de Z? El seno hiperbólico de Z, si yo factorizo el coseno de Y, ¿qué me queda? E a la X menos E a la menos X, ¿no es cierto? O sea, aquí vamos a tener este término. Un segundito. Vamos a separar. Estoy factorizando el coseno de Y. Entonces acá puedo decir el coseno de Y factorizado por, voy a usar E a la X como estoy restando aquí, viene el signo negativo, menos E a la menos X sobre 2. Ahora, el siguiente término. Voy a factorizar Y seno de Y. Voy a usar el signo positivo, más Y seno de Y. Cuando hacemos un poco de álgebra, tenemos que ser muy ordenados al hacerlo. Entonces vamos a tener en la parte superior, ¿qué tengo? E a la X más E a la menos X. Más sobre 2. ¿Y qué eran estos términos? Si ustedes se fijan, puedo reemplazar cada uno de los términos. Voy a tener la parte real e imaginaria. Entonces, el seno hiperbólico de Z, ¿qué es esto? Esto es el seno hiperbólico de X. Y esto e a la X más e a la menos X sobre 2 es el coseno hiperbólico de X. Entonces tengo la parte real e imaginaria. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver vamos a hacer el análisis de derivabilidad.
¿Qué decimos en el análisis de derivabilidad? Lo mismo que para el seno. Yo pondría lo mismo que para el seno. ¿Qué pusimos en el seno, muchachos? ¿Qué pusimos? ¿Recuerdan? Fíjense, ¿cuáles son las condiciones de derivabilidad? Veamos. ¿De dónde voy a partir? Las funciones. No coseno. Seno hiperbólico de X. Seno hiperbólico de X. Fíjense, las funciones seno, coseno, seno hiperbólico, coseno hiperbólico, son funciones continuas ya estudiadas en variable real. Para todo x, y real. Entonces, son continuas. Entonces, el seno de z es continuo para todo z complejo. No nos olvidemos de eso. Ahora, ¿qué teníamos que hacer? El segundo paso, teníamos que derivar, ¿no es cierto? Ahora vamos a derivar. La derivada parcial de u respecto de x.
La derivada parcial de u respecto de x, ¿qué es igual? A ver, muchachos, ¿cuál sería la derivada de u respecto de x? ¿Qué es u? ¿Qué está pasando? ¿Qué es u? U es esto. Estoy buscando derivada parcial, entonces solo derivamos el seno hiperbólico de x. ¿Qué nos da la derivada del seno hiperbólico de x? Es el coseno hiperbólico de x. Es la derivada. Ahora la derivada parcial de u respecto de y. Nuevamente voy a colocar u. Ahora debo derivar el coseno. ¿Cuál va a ser la derivada del coseno? Es menos seno de y. El seno de hiperbólico de x permanece como una constante, exactamente igual, ¿cierto? Bueno, pues para los que hayan cursado la materia de cálculo 2, vamos a derivar b respecto de y, b, la parte imaginaria. Hay algunos que todavía se confunden y toman b con la letra i, la unidad imaginaria. Por favor, eviten eso, que les va a traer muchos problemas. Bien, estoy derivando respecto de x, por lo tanto la derivada del coseno hiperbólico que era seno hiperbólico, ¿no es cierto? Esa es la derivada de v respecto de y, de x, perdón. Y la derivada de v respecto de y, debo derivar respecto de y es la derivada del seno que es seno. Tengo esas derivadas, entonces puedo analizar. Entonces puedo decir acá, las derivadas son continuas. Tengo de razón. En matemáticas no puedo dejar de poner razones, no puedo afirmar sin poner una razón. En este caso, ¿por qué son continuos? Ya no necesito repetir lo mismo, pero podría decir por qué podría repetir exactamente lo mismo.
eh, las funciones seno hiperbólico, coseno hiperbólico, seno de Y, coseno de Y, son funciones continuas ya estudiadas en variable real. Pero no puedo no decir esto. Entonces, como sé que uno ha usado ese argumento, las mismas razones de uno. ¿Está bien? Ya sé que son continuos. La tercera condición, eh, fíjense, la derivada de u respecto de x es esto. Pero resulta que también es igual a la derivada de v respecto de y, fíjense. Entonces puedo decir que esta derivada es igual a esta derivada y es igual al coseno de y. Y también puedo decir la derivada de v respecto de x. Es opuesta a la derivada del, fíjense, esto es opuesto a la derivada de v respecto de y. Entonces, bien, entonces, ¿qué podemos decir? Debo aclarar, fíjense, son continuos para todo z complejo. Y también las ecuaciones, cumple con las ecuaciones de Cauchy y Riemann para todo z complejo. Entonces, podemos concluir por lo anterior
Entonces es una función entera, derivable en todo el plano complejo y es una función entera. Bien, muchachos, ya les he mostrado. Ahora quiero que, como ejercicio, veamos el coseno hiperbólico está definido así. La misma definición de variable real, solo que ahora la variable es compleja y pueden hallar la parte real e imaginaria y analizar la derivabilidad. Les voy a dar un tiempito, ya pueden ver rápidamente como ejercicio, porque vamos a dar posiblemente un examen en los mismos términos. Por eso les rogaría que vayan viendo y vamos a después analizar algunas identidades entre funciones hiperbólicas y funciones. A ver, ¿esta función será entera o no será entera? A ver, muchachos, debo corregir un poquito esto. Están faltando paréntesis ahí. Disculpas, muchachos, me salí del sistema. Les pongo la presentación. Tenían que ver el coseno hiperbólico.
Ahí está. Pueden hallar la parte real e imaginaria. Háganlo ustedes como ejercicio porque es importante que hagan el ejercicio, muchachos, ahora mismo. Y cuando terminen, si tienen dudas, me preguntan. No se olviden que este signo es positivo. Después vamos a hacer un pequeño análisis de lo que son las funciones hiperbólicas. ¿Están, muchachos? ¿Podrían decirme si ya han terminado? Muchachos, ¿ya han terminado? Todavía no. Aún no. Y apúrense, muchachos, por favor. ¿Ya han visto cuáles son las justificaciones? ¿Cómo seguimos los pasos? Hay algo que debo aclararles. Para la derivabilidad, las ecuaciones de Cauchy-Riemann son una condición necesaria para que una función sea derivable, pero no son suficientes. Condición necesaria, pero no suficiente. La condición de derivabilidad es siempre la continuidad, no se olviden. ¿Ya? A veces la continuidad de una corresponde con la continuidad de la otra. En variable real sabemos que para que una función sea derivable debe ser continua. En variable compleja, además, debe cumplir con las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Entonces, condición necesaria, pero no es suficiente. ¿De acuerdo? Ese término tienen que grabarlo muy bien. Condición necesaria, pero no suficiente.
Bien, muchachos. Vamos a continuar entonces. Espero que ya hayan logrado hacer. Vamos a ver algunos ejercicios. Fíjense, el coseno hiperbólico de IZ, ¿qué sería? Fíjense, en vez de Z coloco IZ. Y fíjense lo que nos resulta, que el coseno hiperbólico de IZ es el coseno de Z. Otra identidad, el seno de IZ es I por I menos I por Z. I por I es menos 1. No se olviden. Aquí daría E a la menos Z, es I por I. Y aquí daría E a la Z, I por menos 1. Multiplico y divido por I. Acá voy a tener que esto va a ser I por I es menos 1, con este menos se va. He dado la vuelta a estos dos términos, por eso tengo el negativo. Y ahora multiplico por I por I. Voy a tener aquí menos 1, con este menos, se vuelve positivo. Y el seno de IZ es I seno hiperbólico de Z. Fíjense, esto da el seno hiperbólico de Z. Otra identidad que podemos demostrar. El seno cuadrado de Z más el coseno cuadrado de Z es 1. A ver, ¿quién se atreve a hacer esto? Coseno cuadrado de Z más seno cuadrado de Z es 1. ¿Cómo podríamos demostrar esto? ¿Podrían hacerlo, muchachos? A ver, háganlo. ¿De dónde parto?
Bien. Podemos demostrar también esto. El seno hiperbólico cuadrado de z menos el seno perdón, el coseno hiperbólico cuadrado de z menos el seno hiperbólico cuadrado de z es 1. Vamos a hacer esa demostración. ¿Ya? Vamos a hacer esa de inmediato, pero también existen estas otras. El seno de 2z es 2 seno de z coseno de z. Y el coseno de z1 más z2, el coseno de z1, coseno de z2, menos seno de z1, seno de z2. Identidades trigonométricas conocidas. Bueno, nos vamos a basar también en esto, dependiendo de qué queremos demostrar. Bien, veamos. El coseno hiperbólico cuadrado de z menos el seno hiperbólico cuadrado de z, que es igual a 1. Veamos cómo. Seno hiperbólico cuadrado debo elevar al cuadrado e a la z al cuadrado es e a la 2z, y a la menos z al cuadrado es e a la menos z, 2z. Doble producto del primero por el segundo. 2 veces e a la z por e a la menos z, es menos 2. ¿De acuerdo? Podríamos adicionar acá. Seno hiperbólico de z, que sería igual. ¿Bien? Seno hiperbólico de z. Vamos a aumentarle algunos términos. Para que se vea mejor. Seno hiperbólico de z es e a la z más e a la menos z sobre 2. Si elevo esto al cuadrado, el seno hiperbólico cuadrado será cuadrado primero, doble producto del primero por el segundo, e a la z por e a la menos z es 1. El doble producto nos queda 2. Perdón, me estoy equivocando en el signo. Esto es menos. Entonces el doble producto del primero por el segundo con su signo negativo y el cuadrado del segundo, y al lado menos 12 sobre 4, porque 2 al cuadrado es 4. ¿Está bien?
Y finalmente, el coseno hiperbólico cuadrado ¿qué es esto? Fíjense, con el signo positivo solo cambia el 2. Ahora sumamos esto, este término, menos el seno hiperbólico cuadrado. Me va a dar e a la 2z más 2 e a la menos 2z menos e a la 2z menos 2 e a la menos 2z. Fíjense, si yo saco divisor común, estos se vuelven negativos. ¿Sí? Tendría e a la 2z menos e a la, la 2z, se anulan, e a la menos 2z menos e a la menos 2z se anulan, 2 menos menos 2 es 2 más 2, 4. Entre 4 es 1. De esa manera demostramos. Bien, muchachos. Más funciones hiperbólicas. Veamos. La tangente hiperbólica. Estamos con un problemita. Un problemita de desconfiguración, pero seno hiperbólico, seno hiperbólico. Bueno, entonces tenemos todas las funciones. ¿Está bien? Estas son todas las funciones trigonométricas. Antihiperbólico es 1 sobre coseno hiperbólico. Cosecante hiperbólica, 1 sobre seno hiperbólico. Y cotangente hiperbólica, 1 sobre tangente hiperbólica. ¿Está bien? Bien, muchachos, quisiera que, es que tienen alguna pregunta. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá, muchachos? ¿No tienen preguntas? Bien, vamos a continuar entonces. Y ustedes van a quedar en estudiar esta función, lo que se llama la función potencial generalizada, f de z a la z. Estudien su derivabilidad. Fíjense, les voy a pedir algo para este fin de semana, para que queden frescos para el día martes. Quiero que hagan la demostración de las ecuaciones de Cauchy-Riemann, coordenadas conjugadas y coordenadas polares. ¿Ya? Ya han visto lo que son las ecuaciones de Cauchy-Riemann en coordenadas polares.
y en coordenadas conjugadas. Ahora necesito su demostración. ¿Está bien? Por favor, anótense esto. Y les pediría algo para esta clase. Que hagan en los ejercicios que habíamos visto, antes de entrar a funciones inversas, les pediría que hagan este ejercicio. ¿Podrían demostrar esto? Que el coseno de Z1 más Z2 es el coseno de Z1 por el coseno de Z2 menos seno de Z1 por seno de Z2. Por favor, pueden hacerlo, muchachos. 10 minutos. ¿Está bien? Es un poco de álgebra que deberían practicar. Háganlo, por favor. ¿Podrías encender tu micrófono? No se hagan ningún problema, enciéndalo, por favor, si tienen dudas. Teddy, ¿podrías encender tu micrófono o estás sin micrófono? Estás preguntando si son funciones continuas. ¿A qué se refiere con que sean continuas? Habíamos hablado de continuidad y es un tema que se empieza a esbozarlo y a constituirlo en cálculo 1. Continuidad. ¿Qué significa continuidad? ¿Qué diferencia hay entre funciones continuas y discretas? ¿Alguien sabe la diferencia entre funciones continuas y funciones discretas? La idea de continuidad podrían imaginarse ustedes si agarran una lapicera y trazan una línea a mano alzada sin levantar el lápiz del papel, punto por punto. Eso les da la idea de continuidad, una línea continua. Pero ¿qué pasa si dejan de trazar, levantan la mano, se han cansado y vuelven a trazar? Ya han presentado un punto de discontinuidad, que no el trazo ya no es el mismo. Pero no se trata de eso, hablar de funciones continuas. Hablamos de funciones continuas por tramos también, así como
Ustedes pueden agarrar, cansarse y empiezan a dibujar a mano alzada otra forma de curva al lado, tratando de continuar el mismo punto. Podríamos hablar de funciones continuas por tramos, un pedazo y otro pedazo. O de diferente forma, puedo dibujar una recta con regla y llego hasta un punto y después a mano alzada puedo dibujar otra trayectoria, que ya no es una línea recta. Entonces, tengo funciones o tengo una línea continua o discontinua, continua por tramos o discontinua. Si tengo espacios, es discontinua. Si no tengo espacios, va a ser continua. Continuidad está definida de una manera y es un tema de cálculo 1. Podríamos hablar de funciones de variable compleja continuas cuando podemos encontrar esta vez en variable compleja, en el plano complejo, el elemento que nos da la continuidad. ¿Cuál es el elemento que nos da la continuidad? Es que nosotros alrededor de la imagen, en el plano complejo, tomamos un conjunto de puntos en el plano complejo y en la imagen tomamos un conjunto de puntos correspondientes a los puntos del dominio y voy barriendo todos los puntos en un entorno, en un círculo alrededor de las imágenes. Fíjense, tengo un punto Z y tengo su imagen f de Z. Alrededor de f de Z tomo un círculo centrado en f de Z y recorro desde f de Z hasta los extremos del círculo. La función es continua en todos esos puntos. Sí, yo puedo encontrar, y en este punto en especial, en el punto imagen, yo puedo encontrar que todos los puntos del dominio alrededor de un entorno de Z tienen las imágenes contenidas en el entorno alrededor de f de Z. A ver, Teddy Armando Cano Aruquipa, de cómo te ha venido esa duda, qué es lo que realmente dudas. Yo no estoy entendiendo muy bien si es a partir de una lectura del libro o estás hablando de las funciones continuas de variable real. ¿Por qué digo que son continuas? Es más fácil que te explique si tú me explicas tu duda. ¿Podrías explicármela? Teddy, es que lo que te he explicado es completamente hablado. Si es que tienen dudas de continuidad, les voy a explicar un poquito la próxima clase, ya porque es un tema que debería estar muy claro ya para ustedes. Es cierto que no vamos a hablar de elementos, por ejemplo, no vamos a ocuparnos de demostrar continuidad y demás, porque son temas que podríamos utilizarlos para investigación, sí, pero para una materia de pregrado es un poquito más complicado. Lo que yo tengo que mostrarles es cómo se hacen las cosas y cómo prácticamente podemos acercarnos a entender la continuidad de funciones de variable compleja.
Voy a revisar. Anoche estuve recuperando mis diapositivas perdidas ayer. Tendría que revisar si tengo algunas diapositivas anteriores. Un momentito, voy a ver. No, vamos a perder mucho el tiempo. Para la próxima clase no se olviden ese tema. Ya tienen tarea para la próxima clase, pero vamos a hablar un poquito de continuidad. Y les había hablado de funciones discretas y funciones continuas. Me hubiesen respondido si es que ustedes hubiesen llevado en cálculo 2 el tema de sucesiones y series. Una función discreta, por ejemplo, ¿qué sería? Cuando yo hablo de edades enteras, por ejemplo, podemos preguntar a cualquier persona qué edad tienes y durante todo un año nos va a decir una edad. No nos va a decir la edad de 67.3943 o 23.21 o no nos van a cuando le preguntan a una chica su edad, no hay que preguntarle obviamente. Les va a decir 15.25. No, les va a decir tengo 15, 18, 20, 30, lo que sea. Entonces, la función de edad, ustedes se dan cuenta, es una función discreta, porque hablamos de edades en números enteros. ¿Qué otro ejemplo podría darles? Todo lo que es estadística está determinado a través de funciones discretas. Bueno, cuando lleguemos al tema de sucesiones y series, ya vamos a hablar de ese tema también, porque ustedes deberían haber llevado un cálculo 2. Voy a darles un trabajo que es bien importante, pero de eso vamos a hablar la próxima clase, por favor. Ahora bien, ya han terminado, ya han demostrado que el coseno de Z1 más Z2 es el coseno de Z1, coseno de Z2, seno de Z1, seno de Z2. Muchachos, ¿ya lograron hacerlo? Para hablar de funciones inversas, que lo vamos a hacer la próxima clase, vamos a hablar de algunos temas que van a llegar a algunos aspectos interesantes. Vamos a hablar del logaritmo. Vamos a hablar del seno inverso, coseno inverso, tangente inversa, seno hiperbólico inverso, coseno hiperbólico inverso. Y vamos a ver una riqueza en este tratamiento de las funciones inversas que nos va a demandar un poco de imaginación para poder relacionar lo abstracto de estos números con lo que puede aparecer en la naturaleza. ¿Qué es el universo en sí? ¿Cómo entendemos el universo en sí? Y muchachos, por favor,
Teddy Armando Cano. ¿Te puedo pedir algo? Tu foto está completamente centrada en tu cara. Tendrías que alejarte un poco para poner tu foto de perfil. No entiendo por qué tu foto está así. Por favor, muestra toda la cara en la foto. No te logro reconocer. En ningún lado te voy a poder reconocer. Bien, muchachos. Vamos a continuar. ¿Han logrado hacerlo o no? Ya se nos pasó. Ya, muchachos, voy a pedirles por favor que hagan esa parte. Terminen de hacer todos los ejercicios. En el libro hay más ejercicios. No se olviden de lo que les he pedido. Voy a dejar este tema que es para ustedes y la demostración de las ecuaciones en coordenadas conjugadas y coordenadas polares. ¿Alguna pregunta más? Bien. La próxima clase vamos a continuar. Que pasen un bonito fin de semana. Viernes Santo, fiesta familiar. Y espero que pasen un buen día, muchachos. Es un día que se reúne la familia. Es un día donde nos acercamos a las personas que queremos. Bueno, les vaya muy bien, que pasen un bonito día. Gracias, muchachos. Hasta la próxima clase. Gracias.